Quinto, hablemos ahora de tu último libro, Síndrome de Noé. Síndrome de Noé, ese libro es, en principio eran relatos sobre la violencia que vive Ecuador ahora con todo el tema del narcotráfico, las bandas, mafias del narcotráfico, y surgió a partir de un predicador, de un personaje medio surrealista inclusive, que predicaba en la Plaza Grande de Quito. La Plaza Grande de Quito es como la Plaza Independencia, podría ser, la Plaza Central, pero en la ciudad vieja de Quito. En la Plaza Matriz sería más bien. Y entonces algún predicador de estos pentecostales era un personaje que yo lo vi en la plaza y me pareció un personaje bastante divertido o interesante como para una novela. Hablé con él y después obviamente surgió la ficción y surgieron otros testimonios y otras cosas. Él fue la idea de sus sermones, predicamentos en la Plaza Grande de Quito y en un templo, que eso ya es una cuestión mucho más ficcional, en un templo en el sur de la ciudad, en el que empiezan a llegar los exiliados del Ecuador de las distintas provincias. Yo les llamo exiliados económicos, que vienen de distintas provincias a vivir en el cinturón de Quito. Entonces este personaje se vincula con gente vinculada al narcotráfico, con gentes indígenas, con distintos... Entonces ahí van pasando los relatos en ese templo. Al final este personaje termina teniendo que irse a vivir a España, porque es perseguido, bueno, toda una historia, pero además son pequeños relatos, pero además ese personaje vive para construir una nueva arca de Noé, porque él está convencido de que viene un nuevo diluvio y que el Ecuador y el mundo se tienen que salvar, pero el problema es que ni Ecuador ni el mundo se quieren salvar. Entonces en toda esa locura, ese surrealismo, surge también la realidad de todo lo social que va pasando, de estas luchas de las pequeñas mafias del narcotráfico, de un grupo con otro, que a veces son de un humor negro brutal, porque la verdad es que la violencia es terrible, un día entran y matan a 20. Entonces yo lo traslado ahí con ese humor negro medio rioplatense o uruguayo, de esa gente que asesina. Crean unas bandas que son unas bandas, como digo, surrealistas, que les cortan la cabeza a uno, que parecen tétricas, pero todo con un humor negro medio terrible. Pero bueno, digo, es la forma de también mostrar lo que está pasando en el Ecuador actual, ¿no? Bueno, hablamos ahora de otro de tus libros, El cerebro, este es anterior. Ese es anterior. En realidad se llama Vivir es ser otro y son varios, son tres laberintos, o sea, 3 capítulos. Uno es el cerebro, el otro es el amor y el otro la soledad. A ver, contame un Lo poquito. que me faltó en el anterior, que no, para no también hacer spoiler como le dicen ahora, pero este personaje, ese predicador, como estaba haciendo el arca de Noé, empezó a coleccionar animales. Y bueno, eso tiene toda una implicación. Por eso, bueno, ahí tiene que saber lo que es el síndrome de Noé. Y este personaje empieza a coleccionar animales. Se da toda una locura, también un proceso de locura en el personaje. Esto es un libro o una novela que se llama Vivir es ser otro, que surge de la poesía de Fernando Pessoa y que tiene que ver mucho con esa realidad de los otros, pero también en la realidad de un personaje que termina en un lugar que puede ser
un manicomio, puede ser una cárcel, puede ser un encerramiento en sí mismo, y empieza a recordar cosas. Entonces empieza a recordar su vida en el Brasil, sus vínculos con una pareja, toda una historia de amor, y sus vínculos con los trabajadores sin tierra del Brasil, ¿no? La novela se desarrolla gran parte o en parte en ese manicomio, lo que podría ser hospital. Es una cosa muy loca, también muy surrealista. Yo juego mucho con el surrealismo últimamente. Y parte se da en Salvador de Bahía, en el interior de Salvador de Bahía, y algo en el sur del Brasil. Entonces se da las relaciones de una pareja, las relaciones de todo lo que es la parte social, mística, de lo que es la Umbanda, todas las religiones afro-brasileñas, y lo que es también cierta relación con el movimiento sin tierra. Se desarrolla más o menos en la década del 80 en Brasil, y bueno, los personajes son también, en todas mis novelas últimas y mis relatos hay un personaje que es un periodista, ¿no? que siempre está en esas, a veces como personaje principal, como está en estos 3 laberintos, que son los 3 capítulos de la novela Vivir es ser otro, o a veces está tangencialmente en esta Síndrome de Noé. También voy tratando de construir todos unos personajes que se interrelacionan a través de la historia. No construyo la Santa María de Onetti, pero construyo personajes que van juntándose a lo largo de la historia. Entonces es un poco eso. Es muy psicológica, muy filosófica, muy jugando con el surrealismo, con un humor negro medio así, a veces pesado, pero bueno. ¿Es característica tuya de la personalidad, el tema del humor? Es característica de ese humor, a veces también de decepción, algunos podrían decir hasta de cinismo, pero bueno, puede ser de esa cuestión que decís, estoy decepcionado y bueno, ¿cómo lo tengo que tomar? Lo tengo que tomar con humor negro, porque si no, ¿qué voy a hacer? Cuando hablo de la política o de la realidad, ¿no? Digo, bueno, tengo que tomarlo con humor, y el humor en esas condiciones sale un humor negro, a veces un poco pesado. Bueno, como en aquelarre, ¿de cuándo es este? Este es de más o menos del 2017, creo. Ahora, este libro podría ser poesía en prosa o podrían ser pequeños cuentos. Yo, justo el otro día hablando con un compañero, que es escritor, le decía, yo ya no me meto mucho en querer hacer que los géneros sean estrictos. O sea, la verdad es que se mezclan los géneros y trato de mezclar los géneros. Eso es mucho de experimentación también, ¿no? La narrativa puede mezclarse con la poesía. Bueno, finalmente todo es poesía, pero es la historia, ese sí es la historia de un lugar utópico en el que viven determinados personajes que construyen toda una, digamos, civilización distinta, desde las hormigas hasta las abejas, hasta las brujas que gobiernan el lugar, hasta personajes como el último loco, el último tonto. Son personajes todos que intercambian y van construyendo un mundo distinto, un mundo utópico. Es muy literario, se reivindica mucho los poetas y la poesía de distintos tiempos. Hay ciertos homenajes. Yo siempre hago determinados homenajes ocultos, por ejemplo, a Pessoa, a Juan Gelman, a gente que la aprecié como escritores, pero también, en el caso de Juan, como persona, ¿no? ¿Lo conociste? Sí, fuimos, nos llevamos bastante bien, bastante amigos, y gran persona, gran tipo.
O a veces a Eduardo Galeano en distintas cosas que era distinto, pero también a quien yo quería muchísimo, porque era de esos personajes, Eduardo sí era de esos personajes que no tenían ningún problema en ayudar a los que surgían después, en darles la posibilidad de que a ver cómo se pueden hacer conocer, cómo pueden mejorar o lo que sea. O sea, no tenía miedo de que viniera alguien a sacarle su lugar, ¿no? Esos que son... Eso pasó contigo. Eso pasó conmigo. Yo por eso le aprecio, le quiero mucho a Eduardo, le sigo queriendo en el sentido, además teníamos unas conversas medias también surrealistas, chistosas, de ese humor. Él tenía mucho humor, ¿no? Él tenía un humor brutal. Además se burlaba de todo. Y bueno, uno también aprende de eso. Entonces, a veces yo hago pequeños, pero este libro es la construcción de ese, en el que, no sé, puede haber una telegrafista que escribe al revés y que hace determinados disquisiciones filosóficas sobre la vida y sobre lo que puede llegar a ser la vida en ese lugar que se llama Tierra Negra y que es un pueblo determinado, y que tiene que ver con este otro libro porque los personajes de este libro construían, como era un periodista, poeta y una escritora, trataban de construir un mundo que se llamaba Tierra Negra y que era de personajes y que viene a ser este libro. Entonces todos tienen un vínculo, tratan de tener un vínculo entre sí. Qué genial, qué genial.